Bien, vamos ahora a presentar a nuestros invitados, tal como lo anuncié más temprano. Están en nuestros estudios Víctor Andrés García Belaunde y Juan Cheput. Bienvenidos al programa, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nuevamente tenemos que lamentar los desmanes de un sector de los congresistas y este canje de favores entre los representantes Darwin Espinosa y Kira Alcaraz es algo de lo que yo no recuerdo un antecedente. Se han visto todo tipo de artimañas y de trastadas, pero esto de yo contrato a tu amiga, tú contratas a mi amigo, ¿no? Creo que alcanza un nivel más alto de corrupción, porque a mí me parece que es una muestra de corrupción. ¿Qué piensas, Vitocho? Es una corrupción muy sofisticada, ¿no? Casi de boutique, ¿no? Yo sí lo he visto en el Congreso, lamentablemente. Bueno, se decía, ¿no? No lo pude comprobar. Pero claro, cuando alguien tiene un pariente o un amigo o un compadre o un ahijado que no puede contratar por obvias razones, entonces le pide a otra persona que lo haga y a su vez él contrata al que quiere la otra persona. Porque siempre hay más de uno que tienen preferidos para contratar. Entonces se ponen de acuerdo y ya tú contratas a Juan y yo contrato a Pedro, ¿no? Y nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Y te siguen sirviendo a ti. Entonces, eso yo lo he visto, así que no me extraña. Lo que pasa es que es una cosa esta sumamente grosera y se trata pues de un personaje siniestro que es el señor Darwin Espinosa, que ya está acusado de muchas cosas y esto es una acusación adicional a las muchas que ya tiene de hace 3 años. Claro, es la cereza del pastel. Así es. Entonces ya nadie lo aguanta. Ya esto es inaceptable, ¿no? Es inaceptable. Juan, ¿cuál es tu opinión sobre el mismo caso? Mira, yo no he tenido oportunidad de ver casos similares durante mi paso por el Congreso, pero sí quisiera referirme a lo que es este individuo, el señor Darwin Espinosa, ¿no? Me hace ruido que le digamos señor, ¿sabes? Bueno, creo que le queda enorme merece el calificativo. No lo merece, la verdad. Ni tampoco merece ser llamado congresista, ¿no? Por la forma como está dañando la imagen del Parlamento. Lo que tenemos que ver acá es cómo este señor a su amiga, que antes ha tenido en otros organismos del Estado, la impone en el Congreso de la República. O sea, tenemos que ver el contexto de manera mucho más amplia. Y en ese sentido lo que está sucediendo es algo realmente grotesco. Como es grotesco que se quiera eliminar la figura del juicio político. Porque si en este Parlamento hubiera un puñado de parlamentarios decentes, la denuncia constitucional debería caer por su propio peso ya. Y el juicio político lo desafuera a este sujeto del Parlamento. Y vemos que hay proyectos de ley que dicen que como el juicio moral por permanente incapacidad moral no tiene sentido, no puede haber ni vacancia ni desafuero de los personajes que están protegidos por la Constitución. Pero en este caso calza perfectamente. Porque esto de repente no tiene una connotación penal, pero es un comportamiento indigno del cargo. Y como tal no merece seguir en el Parlamento. Es un comportamiento indigno de cualquier ser humano decente, porque la verdad es que este sujeto ha contratado u obligado a contratar a la señorita Alejandra Estefanía Cuya Besolo desde el año 2022. Y le han adjudicado casi 50.000 soles de dineros de todos los peruanos. Mientras que su abnegada esposa, Bélgica Arangoitia, trabajaba en la reorganización del partido, ¿no? Porque ella estaba dedicada también a labores políticas, pero mientras tanto, ¿no? El señor estaba divirtiéndose con la plata de todos los peruanos y traicionando a su esposa con ello. Bueno, y haciendo que el Congreso le pague todo. Exacto. Los viajes, los viáticos, es decir, él no gastaba nada. O sea, era amante gratis. Hemos pagado el hotel, básicamente. Así es, ¿no? Y las sábanas también. Sí, claro. O sea, es una cosa espantosa. Y mejor no sigamos enumerando. Sí, claro. Entonces para eso, pues, qué fácil es tener amantes en este país, ¿no? Que el Estado las pueda sufragar, ¿no? Porque lo permitimos. Porque lo permitimos. Así es. Y lo que llama la atención, Beto, es que esa banca, él es vocero de la bancada supuestamente de Acción Popular. Él es vocero, o sea, él es la cabeza del pescado podrido.
Él es la cabeza, él es el jefe de todos. A todos los tiene chantajeados con una serie de prebendas como estas, sí, claro, o algún tipo de negociados. Por eso lo mencioné, ya es Vox Populi, el tipo de chantaje. La bancada no ha dicho nada hasta el día de hoy. Han pasado 48 horas y no ha dicho nada. Y antes, cuando alguien decía algo, yo mismo he dicho algo contra ellos en un momento y había un comunicado extenso que me criticaba. Ahora no dicen nada, todos calladitos. ¿Por qué será? ¿Miedo? ¿Chantaje? ¿Complicidad? ¿O hermandad torcida? No, algo está pasando. Quizás, Juan, tiene que ver con que estos sujetos fueron los garantes de Pedro Castillo. Son los que blindaban a Pedro Castillo contra las vacancias, a cambio, por supuesto, de una cantidad de prebendas que ya conocemos. Entonces ahora quizás no están tan fuertes como lo estaban en el gobierno del sombrero. O de lo contrario hay una mayor descomposición, creo yo, ¿no? O sea, es algo mucho más putrefacto, más generalizado. Lo que debería ocurrir en estos momentos es que desde el Ejecutivo debería haber un parteaguas moral, pero el Ejecutivo tampoco puede decir, esta boca es mía, pues han tenido un premier que hacía lo mismo, el señor Alberto Otárola. O sea, no tienen autoridad moral. O sea, el Perú hoy es un pollo sin cabeza, ¿no? Porque no tenemos en estos momentos a una persona que desde el Ejecutivo, que debería ser la presidenta, zanje los asuntos morales y obligue al Congreso a que tenga un mejor comportamiento. ¿Cómo podría la presidenta opinar al respecto? Pero por eso te digo que es un pollo sin cabeza. Es un pollo sin cabeza el país, porque no hay algo importantísimo para la marcha de cualquier Estado y eso está absolutamente documentado, el componente moral. Lo que existe en estos momentos es una descomposición generalizada. Fiscalía, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia, Congreso de la República, Ejecutivo. Mira, los editoriales que están saliendo en las últimas 48 horas de la pequeñez de los ministros de Estado, que ya no es solo una cuestión de influencia, sino que no se meten para nada con el Congreso y tenemos posiciones lamentables como la del ministro de Economía, Arista, que dice no, la cosa es no chocar con el Congreso, contribuye a este deterioro generalizado, porque este individuo no soportaría una semana con otro parlamento por el daño que le hace. Pero si encima hay un presidente del Congreso sostenido por 4 partidos que no se indigna ante el comportamiento de uno de sus pares, pues entonces no esperemos nada nuevo, nada bueno de ese Parlamento, ¿no? No resistiría una semana en un Congreso de gente mínimamente ilustrada y decente. Así es. Pero en este Congreso se mimetiza. Claro. ¿No? Se camufla con el fondo. Se confunden, son parte de ellos, sí. Son el mismo equipo, los auxiliares del equipo, ¿no? Pero hay otra cosa que es peor. Lo que decía Juan es interesante. El gobierno no tiene autoridad moral para exigirle nada al Congreso, es cierto. Pero el Congreso está feliz, el gobierno está feliz con el Congreso, porque gracias al Congreso la opinión pública se desvía y va hacia los congresistas y no hacia los ministros. O sea que cuanto más mete la pata el Congreso o los congresistas de manera individual, está aplaudiendo feliz el gobierno porque los dejan sueltos, claro, los dejan con manos libres para hacer lo que quieren. Tienen una impopularidad mayor que el Ejecutivo, ¿no? Entonces ese es el consuelo de Boluarte. Ahora, hemos pasado semanas hablando de los signos exteriores de riqueza de la presidenta y creo que es de justicia detenernos en las nuevas adquisiciones de la congresista Kira Alcaraz, que se hizo muy popular porque manejaba una mototaxi y ahora maneja una flamante camioneta Geely Okavango, año 2022, que le ha costado $28.000, que es más o menos el equivalente a 103.600 soles. Entonces, sí, uno dirá, bueno, pues está bien, se lo compra con su trabajo. Sí, claro que sí. Pero los gestos y los mensajes que uno envía son importantes también. Y la señora llegó al Congreso con la bandera de la mujer de pueblo, luchadora, ¿no? Y apenas llegan, se convierten en nuevos ricos y se comportan como tales.
¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, bueno, lamentablemente es así, ¿no? Se olvidan rápidamente, ¿no? Son gallinas que se han olvidado cuando han sido pollos, esa es la verdad. Se transforman totalmente, cambian totalmente, recogen y acogen otro tipo de conductas y de afectos, bueno, y hasta de sentimientos, ¿no? Parece que cambian totalmente, se transforman totalmente. Juan, ¿debería un congresista preocuparse por este tipo de gestos, de mensajes que uno puede enviar con los autos, con las joyas, con la ropa? ¿Es importante o no? Por supuesto, porque es el sentido de trascender. La política es un servicio. La política tiene que ver con la percepción ante la ciudadanía y el deseo de trascender. Pero lamentablemente estos señores lo ven como una chamba más. O sea, es una chambita. Por eso se preocupan del doble sueldo, se preocupan de los bonos, del seguro que le van a dar, lo que van a perder. Y por eso hay que hacerla durar también. Porque no les importa. Mira, una de las cosas que yo señalaba en una conferencia hace poco sobre el partido aprista, admirable, dicho sea de paso lo que mencionaba desde el punto de vista del personaje, era ese sentido de trascendencia histórica de García. La preocupación por lo que se hablará de él en la historia. Entonces, este Parlamento, puede haber 1, 2, 3 excepciones, 5, pongamos, no les interesa lo que diga la historia de ellos. Y eso es fundamental en la política, el deseo de trascender. Y cuando quieres trascender, te preocupas de otro tipo de cosas, ¿no? De la forma como te comportas, del mensaje que quieres dar, del servicio a la comunidad, de la forma como te expresas, preparas sus discursos, ¿no? Haces una serie de cosas, sus proyectos de ley. Pero estos señores nada que ver, se van de paseo, les dicen que las sesiones de Zoom son el ridículo e insisten en las sesiones virtuales. ¿Para qué? Para irse de viaje pues con las amigas de turno. Claro, ¿no? Para votar sin saber por lo que votan. Así es, y tienen el desparpajo de decir, he votado así porque no leí el dictamen. No sabía de qué estaba discutiendo. Y Vitocho mencionaba el portavoz. La función de un portavoz de bancada es asegurarse que se hayan leído los acuerdos políticos, los dictámenes o los proyectos de ley antes de que vayan al Pleno. O sea, es un trabajo permanente. Y la señora Alcarraz dice, es un voto nomás, tanta cosa, hombre. No, es un voto que no vale nada, seguramente, porque han sido 14 a favor y ella en contra o abstención, sí. Pero es el significado, es la presencia, es el mensaje que está dando en ese momento. Un voto puede cambiar la historia. Y un voto, además, en otro momento puede cambiar la historia. Pero además, todas las votaciones, siempre antes que se realicen, se reparten lo que se va a tratar. O el proyecto, la exposición de motivos o la moción. ¿Lo harán todavía? Quizá ya no lo hacen. Bueno. De repente ya no saben cómo funciona. Están enterados antes de entrar a la reunión, ya saben lo que tienen que hacer, decir, pensar o acotar. Pero si no hay reunión, si ni siquiera van al hemiciclo. Si las comisiones tienen todas las sillas vacías y está alguien en su ginecóloga, en su masajista, en la manicura. Se convocan los ministros para la interpelación y el hemiciclo vacío. Exacto. Eso es impresionante. Mira lo que pasa ahora. A raíz del puerto de Chancay han mandado un proyecto de ley que se ha aprobado en primera votación, donde hay un contrabando, que le están prorrogando por 30 años más el puerto del Callao a los 2 operadores. Nadie dice nada. Eso ha pasado desapercibido. Seguramente como no leen nada y como aprueban todo y como no saben qué cosa decir, ahí ha pasado ya en primera votación. 30 años más, 3.000 millones de dólares en utilidades los próximos 30 años. Y se los entregamos alegremente. O sea, eso es una cosa muy grave. Pero es que tú acabas de dar en el clavo, no leen nada. Y ese no leen nada podría ser el lema de sus existencias. ¿Tú te imaginas a Darwin Espinosa con un libro en la mano? Tenemos que hacer un corte. Continuamos conversando con Juan Cheput y con Vitocho. Y creo que la pregunta se repite en este programa y en la mayoría de programas periodísticos. ¿Vamos a soportar los 2 años y medio que faltan con la señora Boluarte? ¿Soportaremos 1? ¿Cuáles son sus pronósticos? Yo creo que va a ser muy difícil que llegue. No, puede llegar. No, en Perú puede pasar muchas cosas. Puede llegar, pero va a llegar arrastrando los pies casi, casi un cadáver político, ¿no? Lo inteligente es que se busque una salida democrática y con cierto
salida conversada y con cierta aceptación y participación de algunas fuerzas diversas, ¿no? Para adelantar las elecciones un año, por lo menos un año. ¿Y ese adelanto, Juan, se podría hacer con el actual presidente del Congreso? No, definitivamente. Y además hay antecedentes de que se le puede cambiar. Y yo creo que acá hay una responsabilidad compartida con aquellos partidos políticos que están sosteniendo a Dina Boluarte a través del Parlamento, ¿no? Yo creo que es una obligación, yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Vitocho, que los partidos políticos, Fuerza Popular, APP, Renovación Popular, todos ellos deberían empezar a estudiar una salida, porque el problema no es si llega o no llega Dina, sino cómo llega el Perú. Y el Perú está en una caída libre. Mira, donde tú vas, la gente está desesperada por el tema de la delincuencia, la extorsión, el sicariato, el crecimiento económico, el manejo de los fiscales. Un país sin liderazgo moral no avanza. Es imposible. Y aún más, yo recuerdo acá en tu programa, estimado Beto, hace un año decíamos que esta señora era la misma gata con distinto listón. Y la gente decía, no, es distinto. Y ya se decía acá que era la continuación de Pedro Castillo, pero peor. Entonces, creo yo que si son responsables, tanto Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López Aliaga y otros líderes políticos, deberían empezar a dejar de lado sus apetitos electorales y pensar en el Perú. ¿Por qué crees que Dina es peor que Castillo? Porque ella tiene un nivel de antecedentes en manejo de la cosa pública a través de Vladimir Cerrón. Ella, no te olvides que era sindicada como la cajera de Vladimir Cerrón. Sí, claro. Tiene un hermano que tiene experiencia en el manejo oscuro de las cosas. Que está armando un partido. Claro, que está armando un partido y que creo yo que como consecuencia de ese entorno político que ella tiene, ella quiere quedarse, pero ¿para qué? Para que después de ella venga el diluvio. Es decir, a ella no le conviene que sean las elecciones, las próximas elecciones limpias. A ella le conviene un antaurum mal, algo que le impide a ella enfrentar la justicia. Entonces, hay mucha gente de buena voluntad, queridísimos amigos, políticos, empresarios, que creen de que lo mejor es que ella se quede. No es así. Están pensando en condiciones normales cuando lo que hay en estos momentos son condiciones absolutamente anormales. A Dina Boluarte lo que le conviene en el 2026 es que después de ella venga el diluvio. Así de simple. Y Bien. No va a hacer nada para que la cosa mejore. Por lo tanto, lo mejor es una salida política cuanto antes. El diluvio, para que no la busquen a ella, por supuesto. Por supuesto. ¿No? El Claro, diluvio. para ponerse en el charco. Para poderse encaletar. Así es, para poder salir por la puerta de atrás sin que nadie se dé cuenta, sin que nadie pregunte por ella, ¿no? Es un poco lo que está pasando ahora con Darwin y el Rolex, ¿no? La gente se ha olvidado del Rolex porque pasaba Darwin, pues, ¿no? Un poco, ¿no? Esa política tienen. Yo creo que Castillo era muy elemental, muy básico. El señor Aníbal Torres pensaba por él, hasta a ver si Chávez parecería que pensaba por él al final. Era muy elemental, era pues de que te entre también soles mensuales para los hijos, qué sé yo. Era de ese nivel, muy bajo. Pero en el caso de Dina es algo diferente, tiene mayores antecedentes, mayor experiencia. Entorno también. Entorno, y un entorno muy avesado, y por lo tanto, y le transmiten una serie de ideas que se convierten en fracaso después, como lo que hemos visto últimamente. El Rolex, haber recibido 7, 8, 10 veces o 15 veces a Oscar Prima, que es un hombre que no puede explicar los 60 millones de soles que tienen sus hijos en sus cuentas. Oscar Prima, que es el símbolo del clímax de la corrupción en los gobiernos regionales, que parecían una buena idea y han terminado siendo simplemente grandes ladroneras, porque hay una colección de presidentes regionales en las cárceles del país. Yo visito cárceles y siempre me encuentro con un presidente regional. Hay cerca de 26 entre presos y fugados. 26. ¿No sería esa una razón para empezar a pensar que la regionalización fue no solamente un fracaso, sino un robo? Hay que revisarla toda. El país se ha atomizado y se han descentralizado una serie de funciones del Estado que no se manejan bien ahí. Hay que recordar lo que dijo un escritor Arguedas, boliviano. ¿Arguedas boliviano? Sí, un escritor que decía... No sabía que había Arguedas boliviano. Sí. Pobre Bolivia, decía. Pobre, y la pobreza de Bolivia, decía, es porque el gobierno central cedió la educación a las municipalidades. Y las municipalidades han fracasado en la educación. Entonces dijo, la educación en Bolivia es muy mala por eso, dijo.
pobre Bolivia. Entonces, acá está pasando lo mismo, ¿eh? Todos los sectores descentralizados han bajado su nivel, no han mejorado, han bajado su nivel. Entonces el país se está empobreciendo en general, ¿no? Gracias a una mal hecha descentralización. Mira, Beto. Claro, el país se empobrece, las regiones se empobrecen, pero los oscorimas se compran penthouses en el Olivar y en el Golf, ¿no? Y pueden manejar autos que luego hereda Dionisio Romero. Claro. ¿Ah? Es que la corrupción también está centralizada, pues. Así es. También, eso sí está centralizado. Eso no se ha descentralizado. O sea, la corrupción se convierte finalmente en una caja única, que todo llega a Lima, ¿no? Mira, acá el gran problema del Perú es que la corrupción es aceptada socialmente, ¿no? Los corruptos siguen enseñando en la universidad, siguen yendo a sus clubs, ingresan a los restaurantes, los jueces los reponen. Los jueces los reponen. O sea, no hay un escrache como en Argentina, ¿no? No digo que los escupan, ¿no? Pero sí que se paren y digan, yo no puedo estar junto a este individuo, ¿no? Entonces, no le molesta. No, o sea, hay un gran problema social. Y mira, y Oscorima, haces muy bien en mencionarlo, es la muestra gratis, la muestra en escala. La muestra de laboratorio. De laboratorio de lo que va a ser el año 2026 con 45 partidos. ¿No? O sea, si ese individuo, habiendo estado preso, puede volver 3 veces a la gobernación, pues imagínate lo que va a pasar en el 2026. ¿No? Con 45 partidos y con una sociedad que olvida rápidamente y cae ante la prebenda. Hemos visto ayer especiales de gente firmando por una gaseosa. Una gaseosa, sí, claro. O sea, ese es nuestro querido país. O sea, y eso es lo que saben estos que pueden manipular pensando en el 2026, ¿no? Quería comentar con ustedes la carta que le ha enviado la congresista Hilda Portero de Acción Popular al vocero titular del Grupo Parlamentario de Acción Popular. Lo tragicómico aquí es que el vocero de Acción Popular es Darwin Espinosa. Y en la carta, la señora Portero, con una inocencia digna de mejor causa, le pide al señor Espinosa una reunión con carácter de urgencia para escuchar sus descargos y sentar posición como grupo parlamentario. Entonces, claro, en este caso, Espinosa es juez y parte, ¿no? Y la señora Portero cree que con esta reunión van a poder llegar a algún tipo de acuerdo o conseguir alguna satisfacción o explicación de la conducta evidentemente inmoral, escandalosamente antiética de Darwin Espinosa. ¿Tiene sentido esto? Entiendo que es el protocolo, pero ¿tiene sentido pedirle al investigado que convoque a una reunión? Yo no dudo de la buena intención de la señora Portero, no dudo de eso. Además, no creo que esté en esa bancada, creo que está en la otra, en los no agrupados. No creo que se salió. Creo que ella se salió de la bancada de Acción Popular. Le pide al vocero titular del Grupo Parlamentario de Acción Popular. Sí, creo que ella no está en la bancada de los niños. Y firma ella como firma Aragón, como firma Vergara, como firma Doroteo. Es parte. O sea que sí. Bueno, parecía que es parte, no lo sé, yo no estoy al tanto en eso. Pero en todo caso, no hay que pedirle nada. Los parlamentarios, miembros de una bancada, se reúnen y lo llaman al otro. Es al revés. Te reúnes, haces mayoría, le pides permiso. Y le pides, oiga, venga usted mañana a las 7 de la mañana a explicar lo que pasa. Punto. Eso se hace en 2 minutos. No hay que escribir nada, lo citas. Ellos lo pueden citar. Lo que pasa es que están viendo por dónde sale Darwin, que es un hombre que usa todo tipo de artimañas y que tiene todo tipo de medios para chantajearlos o acusarlos o ponerlos en ridículo. ¿De dónde obtiene ese poder oscuro? Bueno, Darwin viene de un sector muy duro, muy chimbote. El padre fue acusado de una oportunidad de asesinato. Estuvo procesado, tengo entendido, y él ha tenido muchas denuncias por atentados, por robo, también en Chimbote. Entonces es un prontuariado, realmente un prontuariado. Entonces, y usa el chantaje para presionar a la gente, para convencerla. No la convence con palabras, sino a través del miedo. Y lo hemos visto ahora, como también al periodista que le sacó el gran reportaje, le dice que la va a pagar. Sí, claro, amenazando siempre. Entonces esa es la manera
de actuar él. Entonces, ese tipo de actitudes esteriles, evidentemente, atemoriza a mucha gente, pues, que no está preparada, pues, para recibir amenazas, ¿no? Mira, sobre esa carta, los parlamentarios deben de dejar de tener un alma administrativa y más política, pues, ¿no? O sea, Pitocho ha señalado lo que tienen que hacer, basta con autoconvocarse. Y aún más, si la señora realmente quiere un cambio, diría, no podemos permitir que este señor siga ni un minuto más, sí, claro, como portavoz de la bancada, y decirlo públicamente, es una vergüenza para utilizando todos. Un oficio con alma de oficinista, ¿no? Es una bancada, no, digamos, es una vergüenza no solo para la bancada, sino para el Congreso por supuesto, en su totalidad. No hay, mira, el control político entre pares. Tú puedes ver, por ejemplo, disputas entre parlamentarios uno al costado de otro, y Lescano con Jorge, creo, en YouTube, ¿no? El control entre pares es usual en cualquier congreso. Y acá no existe eso. Tú no ves de otra bancada gente que se indigna ante el comportamiento de este individuo. Y entonces, obviamente, se generaliza de esa manera la putrefacción, ¿no? O sea, porque todo el mundo es igual, no hay quien se indigne del otro. Hay que cambiar la comisión de ética. La comisión de ética antes no existía y en 24 horas a los congresistas que cometían faltas los sacaban, sin comisión de ética. Y convocados por el presidente del Congreso. Así es. Ahora pasan a la comisión de ética que duerme los casos ahí. Es como una UCI, lo resucita. Así es. ¿Verdad? Entonces, eso hay que desaparecerla y nombrar una comisión de ética externa. Externa. Bien, tenemos que despedirnos aquí. Gracias por haber estado con nosotros esta noche. Nos vamos a la pausa y regresamos, amigos.